Pues muchas gracias. Realmente es un placer estar esta noche reunidos y para mí es todo un honor acompañarme de dos residentes de segundo año que son excelentes, que es para mí un orgullo tenerlas a mi lado y en el servicio. Y ellas van a estar a cargo de la presentación de un caso que nos ha enseñado mucho y que esperamos compartir ese aprendizaje. Es un caso que tiene muchos elementos semiológicos, de diferentes aspectos que también nos enseña a trabajar en equipo interdisciplinario. Entonces, realmente por eso escogimos este caso y vamos a hacer primero pues la presentación de la clínica y luego vamos a hacer esa revisión de tema. Entonces, la primera parte va a estar a cargo de la doctora María Camila Cortés y la segunda parte de María José Polanía, que son residentes, como les mencionaba, de segundo año, excelentes residentes que con ellas las dejo para que disfrutemos de este caso clínico. Entonces, muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Entonces, muy buenas noches a todos. Ya nos presentaron, entonces vamos a dar inicio al caso clínico del día de hoy. Entonces, para iniciar, dentro de los datos personales, tenemos un paciente masculino de 4 meses de edad. Su fecha de nacimiento fue el 19 de octubre del 2020, es natural y procedente de Bogotá, hemoclasificación O positivo. Dentro de los antecedentes de importancia a mencionar era que es fruto de padres no consanguíneos, una madre de 30 años nacida en Cúcuta, norte de Santander, referida como sana, y un padre de 26 años, procedente de Mariquita, Tolima, también referido como sano. El motivo de consulta a los 4 meses fue que tenía hipotonía. Dentro de los antecedentes, entonces, perinatales, este era el fruto de la primera gestación y de esta unión. Dentro se realizó todos los controles prenatales, todas las ecografías fueron dentro de límites de normalidad, todos los paraclínicos de infección, STORCH, VIH fueron negativos. Nace a las 38.2 semanas, vía cesárea por una desproporción cefalopélvica y el nacimiento fue sin complicaciones. Tuvo una adaptación neonatal espontánea, un peso al nacer de 2.950 gramos y la talla al nacer no fue recordada por la madre. Se le dio egreso conjunto a la madre al paciente, sin embargo requirió hospitalización, reingreso ese mismo día por un pico de hipoglicemia y requirió hospitalización durante 5 días. Esta hipoglicemia al parecer fue por un trastorno de la succión, simplemente requirió vigilancia, manejo por fonoaudiología y al 5.º día se le dio egreso con la madre. Dentro de los antecedentes patológicos, entonces está la hipotonía que estaba referida y diagnosticada por pediatría, un retraso global del desarrollo y de predominio en el área psicomotora, una cialorrea que estaba en estudio también por pediatría y una sospecha de reflujo gastroesofágico. Dentro de los farmacológicos se encontraba en suplencia con Pediasure y la mamá le administraba acetaminofén 3.5 miligramos cuando el paciente lo veía muy irritable o con dolor, eran los únicos medicamentos que estaba tomando en el momento. Dentro de los hospitalarios, dentro de los 2 hasta los 4 meses, el niño requirió 3 consultas y 3 estancias hospitalarias, 2 por síntomas gastrointestinales y 1 por síntomas respiratorios. Sin embargo, ninguno requirió pues soporte adicional al oxígeno, medidas de hidratación y no requirió estancia en unidad de cuidados intensivos. Dentro de los toxicoalérgicos no se conocía ninguno hasta el momento, inmunizaciones del PAI completo hasta los 4 meses y nunca había presentado reacciones adversas secundarias a la vacunación ni crisis asociadas a los procesos de vacunación. Dentro de los familiares no habían enfermedades neurológicas, no había antecedente de epilepsia, no había antecedente de crisis febriles ni de fallecimientos tempranos en la familia. Entonces, dentro de la enfermedad actual, este paciente consulta por un cuadro clínico que la madre describe que lo aprecia a los 4 meses. Ella a los 4 meses ve que su niño no pues está logrando éxitos y lo compara con los otros niños de la edad. Los 4 meses ve que su niño no tiene sostén cefálico. Esto pues asociado a ese antecedente de hipoglicemia neonatal, de ese al parecer trastorno de la succión, con ese reflujo gastroesofágico que venía en seguimiento por pediatría. Además que la madre estaba refiriendo que el paciente presentaba unos movimientos de predominio en miembro inferior derecho, los presentaba despiertos. Estos movimientos eran de baja amplitud y se presentaban espontáneamente. No habían identificado ningún estímulo que los desencadenara y también se presentaban en vigilia. La madre también le llamaba la atención que el paciente no tenía un adecuado seguimiento visual,
no tenía sonrisa social a los 4 meses, pero le parecía que sí respondía a estos estímulos auditivos y respondía adecuadamente al sonido. Entonces el paciente es derivado a la consulta de neuropediatría, nosotros lo conocemos a los 6 meses, dentro de lo que se le indaga en esa enfermedad actual, de los hitos que estaba logrando en ese momento a nivel de motor grueso, el niño no lograba sostén cefálico, no lograba sedente, no lograba rolados ni prono supino ni supino prono, tenía un patrón de succión, pero la madre le llamaba la atención el llanto de su hijo, ella mencionaba que era un llanto muy agudo. Asociado a ese niño también era muy irritable, por eso ya en ocasiones pediatría previamente le había dado el acetaminofén y habían asociado esos episodios de irritabilidad a cólico lactante y pues se manejaba con acetaminofén. El paciente pues tenía pobre seguimiento visual, sí impresionaba mejor seguimiento auditivo y como les comenté no realizaba sonrisa social ni balbuceo. Y la madre refería que el patrón de sueño era muy irregular, más o menos en la noche ya decía que eran más o menos 8 horas lo que lograba de sueño total, sin embargo con múltiples despertares y tenía un sueño muy liviano que con mínimos estímulos se interrumpía. Al examen físico, cuando lo conocemos a los 6 meses, tenemos un peso y una talla que nos daban en riesgo de talla baja y en riesgo de bajo peso para la edad, como vemos con los percentiles. A nivel de cabeza y cuello llamaba la atención el fenotipo del paciente. Tenía una frente amplia, tenía un sobreplegamiento del hélix, tenía el estigma de un apéndice preauricular izquierda, un pliente nasal bien definido y adicionalmente tenía una lesión, un hemangioma a nivel frontal y a nivel occipital. A nivel cardiopulmonar tenía un pectum excavatum, pero la auscultación no tenía ningún agregado, no se escuchaban soplos, el abdomen no se palpaba ni hepato ni esplenomegalia, no tenía pues otras lesiones cutáneas asociadas y las extremidades sin ninguna alteración. A nivel neurológico, pues sí era llamativo ese fenotipo y el paciente tenía una hipotonía que era de predominio central, una hipotonía sobre todo marcada a nivel cervical, con aumento del tono en miembros superiores, con una postura en flexión de los mismos, un pulgar incluido bilateral y una hiperreflexia que era llamativa en miembros inferiores. Este paciente, entonces, cuando ingresa a esa primera valoración por neurología, ya venía en estudio por pediatría, le habían realizado una ecografía transfontanelar que estaba reportada como normal, una primera tomografía de cráneo que no mostraba calcificaciones, no mostraba ningún tipo de lesión y era normal. También acude con potenciales visuales y auditivos que fueron normales, una ecografía abdominal normal y una ecografía de cuello que simplemente mostraba unos ganglios linfáticos reactivos de pequeño tamaño que no tenían significancia clínica. Llamaba la atención ese valor de amonio en 42.2 microgramos por decilitro asociado pues a la clínica del paciente. Entonces, pues teniendo en cuenta la valoración, los hallazgos al examen físico, este amonio, retraso global del neurodesarrollo sin ningún desencadenante, ningún evento centinela ni antecedente perinatal de importancia, se consideró como primera opción diagnóstica un trastorno genético versus metabólico y se consideró ampliar estudios con una resonancia magnética, un perfil metabólico con aminoácidos, ácidos orgánicos, una CPK por el síndrome hipotónico que presentaba el paciente, ecocardiograma y valoración por genética. El paciente, el mes siguiente, a los 7 meses, es valorado por genética. Genética hace pues examen físico y también le llama la atención el fenotipo particular. Ellos adicionalmente lo que adicionan al examen físico previo es el filtro corto, el paladar arqueado y que en este momento ya estaba impresionando algo de estrabismo. También les llamaba la atención que realizaba poco seguimiento visual, pero sí respondía adecuadamente a los estímulos auditivos. A nivel de paraclínicos, a esta consulta ya acude con algunos. Tenía unos gases venosos en donde se reportaba un lactato de los gases de 2.9, unos gases que tenían una acidosis metabólica y un lactato sérico, un ácido láctico sérico de 10.4. En esta valoración acude con un amonio de 734 microgramos por decilitro con unos valores de referencia de 27 a 100 que pues vemos que son significativamente elevados. Y otro lactato sérico que se le había tomado, pues teniendo en cuenta el lactato de esos gases venosos, que estaba en 125.8, también significativamente elevado. Acude con un perfil tiroideo en esta ocasión normal y un potasio en 6.1, este era el primer potasio que teníamos del paciente, que también pues llamaba la atención esa hipercalemia asociado al cuadro clínico del paciente. Genética considero pues un síndrome hipotónico, un retraso global del neurodesarrollo. Llamaba la atención también esa progresión de peso y talla
con esos valores de lactato y amonio elevados, una sospecha de una patología mitocondrial, y ellos consideraron ampliar estudios con resonancia con espectroscopía y un perfil de acilcarnitina. A los 7 meses, ese mismo mes, es nuevamente valorado por nosotros por neuropediatría. El paciente persistía irritable en todos los seguimientos. La madre también le llamaba la atención en casa que el paciente era muy irritable. Las facies ya estaban tomando unas características pues más llamativas, unas facies triangulares. En este momento ya había mejorado el seguimiento visual, estaba realizando algo de sonrisa social, pero tenía ese llanto particular agudo que llamaba la atención aún. A nivel de pares, teníamos una isocoria reactiva, los movimientos oculares estaban conservados, pero estaba presentando una endotropia del ojo izquierdo, ninguna otra alteración de pares llamativa en el examen neurológico, y a nivel motor persistía con su hipotonía generalizada de predominio axial, con una hiperreflexia generalizada, y se estaba evocando clonos a nivel rotuláneo aquiliano que eran agotables, con pie caído bilateral de predominio izquierdo. En esta valoración llamaba la atención también que estaba presentando algunos movimientos anormales que sugerían movimientos de disnesias, distonías de predominio en miembros superiores sin desencadenantes y sin estímulo táctil al paciente. Con esos exámenes, pues que ya vimos que genética también había revisado, que llegan también a esta consulta por neuropediatría, en conjunto pues tenemos en resumen una hiperamonemia con un ácido láctico elevado e hipercalemia con un reflujo gastroencefálico, esta hipotonía, se consideró pues efectivamente el trastorno metabólico, el error innato del metabolismo, la sospecha de un desorden mitocondrial o un trastorno en el metabolismo de los neurotransmisores, por los movimientos anormales pues que ya eran evidentes en la consulta. Durante estos meses, entonces, el paciente requirió múltiples valoraciones por diferentes especialidades. Cardiología pediátrica lo valoró, se realizó un ecocardiograma que fue normal, no se documentaron datos de hipertensión pulmonar. Gastroenterología pediátrica lo vio por esos eventos de cialorrea y de reflujo gastroesofágico. Se hizo una gamografía que reportó 3 episodios de reflujo, y gastroenterología consideró que sí estaba cursando con un reflujo gastroesofágico severo y estaba en riesgo de desnutrición aguda moderada. Pediatría también lo venía en seguimiento por pues las alteraciones a nivel de peso y talla, la pobre ganancia ponderal y una sospecha de una criptorquidia. A los 8 meses, el paciente consulta por el servicio de urgencias. Al parecer estaba presentando unos eventos que no tenían una semiología muy clara. La madre lo que decía era que se presentaban de predominio en el despertar. El niño, cuando se despertaba, hacía una detención de la respiración de máximo 10 segundos, que hacía cierre ocular y posteriormente una hipertonía de las 4 extremidades. Eso mejoraba cuando la mamá lo estimulaba, cuando lo tocaba, y después de que ya lo estimulaba la madre, el niño presentaba llanto y retornaba al estado basal sin ninguna complicación. Estaba presentando esos eventos y adicionalmente, cuando presentaba llanto constante muy seguido, presentaba cese o detención de la respiración con cianosis peribucal y hipertonía de las extremidades, que también mejoraba con el estímulo táctil de la madre. Con esos eventos que estaba presentando, que no eran de una semiología ictal clara, pues que no nos orientaran, pero por los antecedentes del paciente, se consideró ampliar estudios con una telemetría y ya se encontraba pendiente la realización de la resonancia con la espectroscopía. Sin embargo, hasta este momento no había sido posible realizarla porque el paciente persistía con datos de hipercalemia y pues anestesia no había dado el aval para realizar la resonancia bajo sedación. A los 9 meses se logra realizar la resonancia con espectroscopía. Acá en la primera imagen pues tenemos un corte sagital en T1, en donde vemos pues adecuadamente la línea media, y un sistema ventricular sin obstrucción, no se ven pues alteraciones ni obstrucciones, eventos isquémicos o hemorrágicos ni lesiones ocupantes de espacio. Se fue una adecuada diferenciación y pues todas las estructuras sin ningún hallazgo llamativo. En la segunda imagen tenemos un corte axial en T2, en donde lo único es que para los 9 meses llamaba la atención el patrón de mielinización, y en la tercera imagen tenemos una secuencia en difusión, en donde no se ve restricción de la difusión, y una secuencia en susceptibilidad, en donde pues no se ven acúmulos ni depósitos de hemosiderina, ni depósitos a nivel de los ganglios basales que nos sugirieran algún depósito de metal pesado. Se consideró entonces una resonancia en donde el único hallazgo llamativo era el retraso en el patrón de mielinización para la edad, sin ninguna otra alteración.
y una espectroscopía que era concordante con esos patrones de mielinización que teníamos hasta el momento. El paciente entonces continúa en seguimientos interdisciplinarios. De los 9 a los 10 meses se realizan varios estudios por todos los paraclínicos que estábamos teniendo alterados. Todos los paraclínicos de química sanguínea, hemogramas, siempre estuvieron normales. La función hepática y las bilirrubinas también siempre estuvieron normales. Los electrolitos, lo único llamativo eran los valores de potasio. Los valores de potasio, si vemos en la gráfica de la derecha, se mantuvieron entre el valor más alto entre 6.2 y el más bajo entre 4.4, pero fueron mejorando pues a medida que fueron transcurriendo los meses, pero fue el único hallazgo llamativo con los electrolitos. A nivel del uroanálisis, lo único llamativo también en un solo uroanálisis fue que se documentaron cristales de ácido úrico, pero ninguna otra, no se documentaron cetonas ni ningún otro hallazgo. Y el perfil hormonal, una TSH y una T4 libre, que inicialmente fueron normales. Una T4 libre que pues tenía unos valores bajos para la edad, pero con una TSH normal que pues para el momento no era llamativo. Se hizo seguimiento de los gases, incluso pues el paciente, dada pues esa acidosis metabólica, requirió valoración por el servicio de nefrología pediátrica, quien consideró que también podía pues no sospechaban o no tenían criterios para considerar una tubulopatía hasta el momento. Realizaron todos los estudios pertinentes y con una adecuada toma de la muestra vemos cómo pues mejoraron significativamente los valores de los gases realizados en el paciente hasta corregir pues la acidosis. Aquí tenemos un recuento de los valores de los estudios que se realizaron. Entonces, en el amonio, el valor más alto que llegó a tener el paciente fue de 734.8 microgramos por decilitro. Esta fue la segunda muestra que se le toma al paciente y se corroboró el resultado. Sin embargo, vemos que también, pues al realizarlo en ayuno, sin torniquete y con un adecuado procesamiento, vemos que los valores se normalizaron. Incluso en el control que tenemos de este año ha tenido valores de amonio normales. Con respecto al ácido láctico sucedió muy similar. Acá tenemos pues un primer valor que alcanzó los 125.8 miligramos por decilitro y cómo se fue normalizando a medida que pues se realizó la técnica de toma adecuada del mismo. Y los valores de CPK, que siempre pues estuvieron dentro de límites de normalidad, el más alto de 170 y el que tenemos de este año de 84. Al paciente pues se le realizó otra ecografía abdominal durante sus estudios que resultó dentro de límites de normalidad, una faringoscopia que mostró un reflujo gastroesofágico severo que ya había sido documentado por gastropediatría y ya en esta época ya teníamos reporte de algunos de los paraclínicos que se había solicitado en esa primera valoración por neuro. Ya teníamos unos aminoácidos en sangre que fueron normales, unos ácidos orgánicos en orina que fueron normales y el perfil de actilcarmetina resultó normal. A este paciente también se le había solicitado un tamizaje de ADC que resultó negativo y un panel NSG de neurotransmisores que también resultó negativo. El paciente, como les había comentado, por esos eventos que no eran de una semiología clara, en los cuales hacía algo de detención de la actividad con hipertono, se le solicitó una videotelemetría que resultó anormal por un patrón de lentificación del trazado de fondo con respecto a la edad, pero no documentó actividad epileptiforme. Aquí también vale la pena resaltar que el paciente se le realizó tamizaje para AME, que también resultó negativo. El paciente continuó en seguimiento. A los 10 meses, lo que la madre refería o lo que más le aquejaba en este momento era que el niño estaba presentando unas posturas distónicas de predominio en miembros superiores que se exacerbaban con el estímulo táctil o cuando le prendía la luz, con los estímulos lumínicos o con la temperatura. Cuando es valorado los 10 meses por neurología pediátrica, persistía con ese pobre seguimiento visual, el auditivo sí era mejor, el llanto persistía agudo pero era fuerte y estaba presentando algo de nistagmus horizontal ocasional. A nivel motor persistía con su hipotonía generalizada, llamaba la atención las presiones palmares que eran bien presentes y marcadas a los 10 meses, agarraba los objetos, intentaba agarrarlos, pero lo soltaba fácilmente y no lograba atravesar la línea media, y sí se documentaron esas posturas distónicas durante la consulta. Se consideró, entonces, con esos hallazgos de la resonancia, se retrasa una mielinización con una espectroscopía normal, ya los paraclínicos que estábamos recopilando que no fueron sugestivos pues, de algo específico,
ni pues con un perfil de circunstancias también que ya era negativo, con unos datos que tampoco nos concordaban para una patología mitocondrial, se consideró que el paciente se beneficiaba de la realización de un exoma. Se realizó pues una junta médico-quirúrgica en conjunto con endocrinología y en conjunto con genética médica, y se consideró pues que dado que los estudios hasta el momento no habían sido conclusivos, llevar al paciente para realización de exoma completo. El paciente, entonces, después de la junta, se vuelve a ver en un control en diciembre del año pasado, persistía con esas distonías, dado pues que esas distonías se estaban volviendo más constantes, que estaban aquejando bastante a la mamá y al niño, que estaban aumentando la irritabilidad del paciente, se consideró una prueba terapéutica con levodopa, carbidopa. Sin embargo, la levodopa, carbidopa, la madre dice que le aumentaron esas distonías y se tuvo que suspender a los 5 días de haber iniciado el tratamiento. Se complementaron estudios con metales pesados, se estudió cobre, ceruloplasmina, que fueron negativos, y el niño, asociado a las distonías, estaba presentando un trastorno del ciclo sueño-vigilia, dificultad para conciliar el sueño, al parecer muy asociado a los eventos distónicos que presentaba. Entonces se consideró agregar al manejo la melatonina, ya que habíamos suspendido la levodopa. El paciente, pues en los seguimientos por pediatría, persistió con la pobre ganancia de peso, con múltiples eventos de reflujo gastroesofágico. Entonces, por cirugía pediátrica se consideró realizar cirugía antirreflujo y gastrostomía. El 24 de febrero operan al paciente. En el postquirúrgico requiere hospitalización y manejo antibiótico porque hace una neumonía en el periodo posoperatorio inmediato, pero se le da egreso sin complicación. Sin embargo, el paciente en marzo del presente año consulta porque después justo en el posoperatorio ya más tardío, empieza a tener unos eventos que la madre describía como unos movimientos repentinos, breves, involuntarios, que eran como unos sobresaltos, los describía ella misma, y se presentaban cuando el paciente estaba conciliando el sueño o se despertaba. Y también veía que cuando lo estimulaban, cuando lo tocaban, también se presentaban. Habían ido aumentando en frecuencia e intensidad después del egreso de la cirugía, había visto que esto le estaba limitando el sueño y estaba poniendo más irritable al paciente. Estos son los eventos que el paciente estaba presentando en el momento. Entonces acá vemos que son movimientos de muy corta duración, de menos de un segundo de duración, contracciones súbitas que se ve pues de predominio en el hemicuerpo derecho, pero son de corta duración y son constantes, continuos, y vemos cómo se genera disconfort e irritabilidad en el paciente con posterior llanto y la fase de dolor. Y en el siguiente video, bueno, no sé por qué no corrió, pero pues son básicamente los mismos eventos que acabamos de percibir. Entonces, pues con estos eventos se consideró que el paciente requería hospitalización, se derivó al servicio de urgencias y se consideró ampliar estudios con una telemetría, la sospecha de pues unos espasmos infantiles versus unas mioclonías, aunque semiológicamente pues nos daba más para unas mioclonías, y se consideró realizar una telemetría de 4 horas prioritaria. El paciente se hospitaliza. Esta es el reporte de la telemetría de 4 horas, en el cual pues podemos ver que llamaba la atención en el trazado, que es un trazado inmaduro, es un trazado con lentificación de fondo, que tiene contaminación, pero no se ven como tal. Los eventos eran clínicamente evidentes, pero no se registraban electroencefalográficamente. Acá vemos algo de contracción, pero también de muy corta duración, de menos de 25 o 100 milisegundos, y pues se ve acá la contracción súbita sin la representación electroencefalográfica para mioclonía. Acá el patrón pues, de lentificación de fondo con pérdida de los grafoelementos del sueño. El paciente pues logra conciliar, pero solamente se ve la lentificación y no tenía usos del sueño ni grafoelementos esperados ya para la edad. Entonces, con esta telemetría, se consideró que el paciente lo que estaba presentando eran unas mioclonías subcorticales,
El examen neurológico continuó básicamente muy similar a lo que hemos visto, pues con su alteración motor, con su hipotonía de predominio axial, ya estaba haciendo algo de hipertono de la apendicular, con hiperreflexia de predominio en miembros inferiores. Había mejorado algo los agarres, él realizaba ya los agarres con las dos manos, pero aún no llevaba los objetos a la boca ni sobrepasaba la línea media. No pues tenía ningún otro hallazgo llamativo pues adicional a los que hemos mencionado al examen físico. Se le hizo prueba terapéutica con piracetam, sin embargo con el piracetam no mejoraron esas mioclonías, sino que por el contrario empeoraron. Entonces se le dio prueba terapéutica con clobazam, con el cual tuvo buena respuesta e incluso logró modular un poco el sueño con la mezcla de clonazepam con melatonina. Dado pues que ya habían mejorado y se habían encontrado los eventos y también se había mejorado el patrón de sueño, se consideró dar egresa. En marzo del presente año, entonces llega el reporte del exoma. El reporte del exoma nos muestra una mutación en el gen SLC16A2. Pues tiene herencia ligada a X, fue valorado por genética, quien consideró que pues debería hacerse seguimiento por segregación materna. Y pues este es un gen que codifica para un transportador que es el MECP8, que se encarga de regular los niveles de T3 a nivel neuronal. Entonces, pues ya con este reporte del exoma, el paciente pues inicia todo el seguimiento con genética, se complementan otros estudios en conjunto con el servicio de inmunología por esas múltiples hospitalizaciones que había tenido el paciente. Se descartó como tal inmunodeficiencia celular y humoral. Adicionalmente, la madre refería que en la noche estaba haciendo unos eventos pues de detención de la respiración. Se hizo una polisomnografía y se documentaron unas apneas periféricas y centrales con unos eventos de trismos y se documentó como tal de diagnóstico con SAJOS moderado. El paciente en junio del presente año, ya con 17 meses, empieza otra vez con síntomas respiratorios, con picos febriles, requiere hospitalización por una neumonía viral y se considera, ya que pues está en el ámbito de la hospitalización, completar los estudios con perfil tiroideo y valoración por endocrinología, dado pues esta alteración en el metabolismo de la T3. El paciente entonces es valorado por endocrinología, tiene unos niveles de vitamina D normales, se pide un perfil tiroideo que tiene unos valores de TSH normal, T4 disminuidos, con unos valores de T3 significativamente altos en 10.4. Acá vemos pues todos los paraclínicos que tuvo el paciente, como los niveles de TSH siempre han estado normales, los de T4 libres siempre disminuidos, y esta T3 que pues la muestra que se tomó desde la primera fue alta para el paciente en 6.98 y la segunda ya un valor significativo más alto en 10.4. Entonces, pues se consideró que dada la alteración y la mutación en este gen que codificaba para este transportador de la T3, que impedía esa recaptación a nivel neuronal, se planteó pues la posible opción terapéutica, dado pues también la investigación que había realizado la madre, de ofrecer algún manejo farmacológico, de si se planteaba o no manejo con propiltiuracilo y levotiraxina o con el TRIAC. Entonces, pues dado todas esas incertidumbres que ustedes tenían, pues una mutación y un caso clínico pues que en Colombia fue el primero en documentarse, fue llevado a junta interdisciplinaria nuevamente. Básicamente aquí lo que pues, se hizo, se habló con el Comité de Ética Médica, con cuidados paliativos, se están haciendo estudios que están en fase 2 del TRIAC, que es el tiratricol, que es un análogo de T3. Lo que se busca es que esa T3 logre llegar a nivel del sistema nervioso central y disminuya como tal los síntomas en el paciente. Sin embargo, se consideró que acá pues no tenemos, desconocemos el riesgo-beneficio que tiene este medicamento en el paciente y se consideró pues por el momento ofrecer un plan de rehabilitación integral al paciente, teniendo pues terapias constantes domiciliarias, pero pues por el momento se consideró que no era candidato para inicio del fármaco en estudio. Hoy en día el paciente se trasladó a Bucaramanga, se logró pues hacer el plan de rehabilitación y establecerlo con fisiatría
Ellos dijeron que 2 veces por semana de terapia física y de lenguaje eran suficientes para tampoco deteriorar la masa muscular del paciente. El paciente se ha tenido controlado de las mioclonías y de los eventos que estaba presentando de apnea con la melatonina y con el clonazepam. Se encuentra con una gota en la mañana, una gota en y 3 en la noche, y pues el paciente no ha presentado más deterioro desde que se le dio el egreso, ni ha vuelto, no hemos vuelto a tener control en los últimos meses. Hoy en día, pues con respecto al neurodesarrollo, en el motor grueso ya está realizando sostén cefálico, es parcial y lo logra desde los 10 meses. Aún no logra el sedente sin apoyo, aún no logra los rolados, no logra bípedo ni gateo por consiguiente. Está en terapia bosta, la madre pues lo sigue haciendo pues de forma particular y ella pues refiere que ha mejorado el control cefálico con esta terapia. A nivel de motor fino logra tomar los 2 objetos, pero no logra llevarlos a la boca ni a la línea media, no toma tazas, no apila cubos, no señala. A nivel pues del lenguaje ha mejorado el segmento visual auditivo, emite algunos sonidos vocálicos y empezó balbuceo ya posterior de los 10 meses. El paciente no imita gestos, pero sí interactúa con sonrisa, no tiene juego propositivo, y así es como se encuentra nuestro paciente hoy en día. Bueno, yo creo que gracias, María Camila. Yo creo que es un caso interesante que yo creo que vamos a hacer un pequeño break antes de la revisión que nos va a hacer María José de este síndrome. Y pues tenemos que este paciente, pues indudablemente es un caso complejo que definitivamente nos da unos hallazgos de compromiso neurológico pues muy temprano con diferentes signos y síntomas que fueron pues difíciles de abordar y que indudablemente pues el estudio genético en este caso nos ayudó bastante. Cuando ya tuvimos el reporte, estuvimos mirando y buscando con los residentes, estuvimos haciendo una búsqueda con genética, bueno, mirando todo lo que implicaba esta mutación, las implicaciones endocrinológicas y pues tuvimos afortunadamente pues todo este equipo multidisciplinario que es importante y la doctora Claudia Heredia, que es nuestra endocrinóloga pediatra en el hospital, nos apoyó, nos ayudó para mirar pues todas estas posibilidades. La mamá es una mamá juiciosa, inquieta, que además quiere lo mejor para su chiquito, entonces ella también investigó, estuvimos mirando a ver qué posibilidades habían de tratamiento para esta mutación y como lo decía la doctora María Camila, pues se encontraron pues medicamentos que todavía estaban en investigación y que además estaban cerrados que no dejaban agregar nuevos pacientes. Entonces se hizo la búsqueda, se tienen alternativas, de pronto nos vamos a adelantar una gotica a la parte de la revisión de este síndrome, pero quiero pues invitar a la doctora Claudia Heredia para que nos comparta esta parte, porque ella fue muy juiciosa conectándose con diferentes investigadores y diferentes personas en Barcelona y en Estados Unidos para tratar de mirar opciones para este chiquito. Entonces, doctora Claudia, la escuchamos. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, doctora, a esta reunión con todo el grupo de neuropediatría del país y de residentes. Pues este caso realmente es un diagnóstico muy difícil por el tipo de alteración, porque uno pensaría que si es un hipotiroidismo congénito, porque al fin y al cabo está englobado dentro de ese grupo de pacientes. Se hace la mayoría de los casos un diagnóstico tardío básicamente porque la mayoría de tamizajes neonatales solamente se hacen a nivel mundial, usualmente con TSH. En algunos países han aumentado el tamizaje con T4 libre, en algunos con tiroglobulina, pero poder hacer el diagnóstico pues es muy complicado y básicamente porque la implicación neurológica es la manifestación principal que hay en este grupo de pacientes. Entonces, por eso nosotros al final fuimos los últimos interconsultados, los últimos que nos enteramos básicamente con el estudio genético. Pues básicamente para hablar un poquitico
sobre las posibilidades de tratamiento en este grupo de pacientes es bastante limitado, porque desafortunadamente es un estado que combina dos alteraciones a nivel de la función tiroidea, que es una función, es un aumento de la tensión de la función de la tiroides, o sea, un hipertiroidismo a nivel periférico, pero un hipotiroidismo a nivel de todo el tejido cerebral, y básicamente es porque las hormonas tiroideas no tienen ese transportador que es el MCT8 para que ingrese la hormona tiroidea y cumpla su función a nivel neuronal. Entonces, por eso los pacientes presentan signos tanto de hipotiroidismo como hipertiroidismo. Entonces, son pacientes que tienen muy bajo peso, que tienen desnutrición, debido a que a nivel periférico, a nivel del músculo, a nivel del hígado, presentan niveles elevados de hormonas tiroideas. Pero al no pasar a nivel cerebral, las hormonas tiroideas pues van a presentar todo ese retardo del desarrollo tan significativo que tiene. Entonces, pues dar el tratamiento en estos pacientes es un poco complicado. Como de pronto marco de referencia uno pensaría, inicialmente en algún momento algunos autores dieron manejo con levotiroxina solamente, pero realmente no se ve una mejoría porque simplemente el aumento de los niveles va a aumentar los efectos adversos y va a aumentar los síntomas de hipertiroidismo. Algunos otros autores manejaron con levotiroxina, con T4 y T3, pero lo mismo, no fueron unos estudios que dieran unos resultados a nivel de función cerebral que fuera pues un cambio significativo. Y algunos otros autores mucho más recientes iniciaron manejo con levotiroxina más propiltiuracilo para poder combinar ese aumento de función tiroidea, una sobrecarga de los receptores alternos que muy seguramente María José nos va a hablar más adelante en la revisión de tema, y que pudiera entrar parte de esa hormona tiroidea a las neuronas, pero disminuyendo la función periférica de las mismas hormonas a través del bloqueo con propiltiuracilo. Pero lo mismo, realmente los estudios a largo plazo, porque realmente son muy poquitos los pacientes que tenemos en el diagnóstico, porque es una alteración supremamente rara, pues no dan realmente mejorías a nivel de la función neurológica, función de su neurodesarrollo. Y muy seguramente porque pues estos pacientes, la mayoría, como decía al inicio, es un diagnóstico tardío, y muchos como sabemos que las hormonas tiroideas son importantísimas para el desarrollo neurológico, pues esa función neurológica y ese desarrollo neurológico en la parte prenatal, en el embarazo, pues ya va a estar relativamente altamente afectado durante todos estos primeros meses, incluso antes del diagnóstico. Entonces, existen varias alternativas de terapia, y pues lo primero que podría ser básicamente es mejorar básicamente un manejo general del paciente, como vimos en él, que fue la realización de la parte de terapias, la realización y la forma de garantizar un aporte calórico elevado. Entonces, por eso en estos pacientes es conveniente iniciar o colocar gastrostomías para poder alimentar y aumentar ese gasto calórico que tienen por la parte del hipertiroidismo. Y pues tenemos otras terapias alternativas, que básicamente es la primera, que es la de recobrar la función de ese transportador del MCT8, donde existen pues varias alternativas, pero todas básicamente son estudios fase 1, fase 2 en los pacientes, donde al final de todo, que es lo que uno va a valorar, eh, es el desarrollo y la mejoría del desarrollo
neurológico, pero pues desafortunadamente ninguno de esos estudios ha mejorado. El otro tratamiento pues son análogos de hormonas tiroideas que no usen el receptor de MST8 para el ingreso de hormona tiroidea a la parte neuronal, dentro de lo que tenemos los que más estudios tienen, que son el DIPTA y el TREAC, y van a mejorar no solamente eh, la, el estado hipertiroideo que tienen los pacientes, sino que van a mejorar entonces el ingreso de estas hormonas tiroideas a nivel cerebral. Pero lo mismo, la mayoría de estudios son iniciales. El TREAC es quizás el que más experiencia se tiene. Nos comentaba la persona que consultamos en España, que es un endocrinólogo pediatra que hizo su doctorado en hipotiroidismo congénito, que actualmente ellos lo usan y que lo costea la Unión Europea, teniendo un grupo de apoyo en el hospital donde los pacientes están, donde se les hace diferentes estudios como pues la medición del perfil tiroideo, de medición incluso de hormonas tiroideas en líquido cefalorraquídeo, puede medirse incluso el TREAC a nivel de líquido cefalorraquídeo, impedanciometría, pues para ver la disminución del gasto calórico con el inicio del tratamiento. Incluso la medición de hormonas transportadoras sexuales que van a ser como marcadores de hipertiroidismo a nivel del hígado. Y se ha visto con la mejoría incluso a dosis altas más o menos, que pueden llegar hasta más o menos 40 microgramos por kilo día, que mejora notablemente la función. Desafortunadamente, eh, pues es un medicamento que la casa comercial se encuentra ubicada en Alemania. Desafortunadamente, pues en Colombia entraría como un vital no disponible, pero el laboratorio decidió definitivamente, pues obviamente por todas las trabas que requiere un nuevo medicamento en Colombia, pues no se puede comercializar aquí en el país. Uno encuentra, porque hice lo mismo, una consulta con los endocrinólogos aquí en Colombia, que es, o sea, se encuentra el TREAC, pero de manera de mercado negro, que lo traen incluso de Chile o Argentina, eh, para sobre todo los pacientes con síndromes de resistencia a hormonas tiroideas, que pues sería otro uso de este medicamento. Entonces, pues nos quedaría en este paciente de pronto ofrecerle el uso de hormonas tiroideas más propiltiuracilo, pero cabe recordar que dentro de los efectos adversos del propiltiuracilo, la falla hepática y la granulocitosis es como los principales efectos en el uso de este medicamento, así que igual sería pues limitado el uso y tendría que tener un importante seguimiento en este grupo de pacientes. Igual, los estudios a largo plazo de uso de estos dos medicamentos no son son muy importantes, realmente existe muy poco seguimiento a largo plazo. En cuanto al TREAC, que de pronto se me olvidó comentar, es que este medicamento, su mayor efecto de beneficio, sobre todo para la parte de neurodesarrollo, va a ser si se usa incluso antes de los 2 o 3 años de vida, para mejorar pues entonces la parte de maduración neuronal en este grupo de pacientes. Gracias, Claudia. Gracias. Sí, como verán, es un caso difícil, pero pues estamos siempre buscando pues alternativas eh, para nuestros pacientes. Yo quiero darle la palabra a María José, que nos ha hecho una revisión para fortalecer un poquito más los conocimientos, los conceptos sobre este síndrome y puntualizar algunos puntos que Claudia ya nos mencionó, que la doctora Heredia nos mencionó. Entonces, María José, te doy la palabra.
Bueno, pues entonces, pues buenas noches para todos. Yo creo que vamos a hacer de manera un poco rápida pues la revisión porque ya hemos tocado varias cosas que son importantes. Entonces, en cuanto al síndrome de Alan, siguiente porfa, tenemos pues un trastorno que está clasificado como dentro de los ultra raros por su prevalencia que es muy baja, más o, pues menor a 1 en 1 millón de pacientes. Como ya vimos, es una herencia pues ligada al cromosoma X que afecta al transportador de membrana específico para la hormona tiroidea, que es el MCT8 o monocarboxilato 8. La idea es que pues ya sabemos que tanto T3 como T4 son indispensables para el desarrollo y la función del sistema nervioso central. Afectan pues la neurogénesis, la migración neuronal, la sinaptogénesis y la mielinización. Las manifestaciones clínicas de este síndrome pues van a depender del tiempo, digamos, de duración de la deprivación, especialmente de T3 a nivel del sistema nervioso central, y en parte esta es como una de las explicaciones por las cuales más adelante, cuando se inicia el tratamiento, se puede mejorar un poco la manifestación periférica, pero pues ya la central no va a mejorar tanto. Inicialmente este cuadro clínico se describió en 1944, pero no fue sino hasta 2004 cuando se pudo como evidenciar cuál era la mutación causante. Siguiente. Un poquito de fisiopatología, pues entonces ya sabemos que en realidad tenemos dos problemas que son distintos. Nos vamos a enfocar un poquito en la parte del centro de la diapositiva en la que estamos hablando del modelo humano y no del modelo murino. Y vamos a tener que en un humano normal, la T3 a través del transportador monocarboxilato 8 va a poder pasar la barrera hematoencefálica y entrar a las células, tanto el astrocito como a otros tipos de células neurales, y pues vamos a tener unas concentraciones intracelulares que son apropiadas. Luego tenemos otra forma que es una producción local que en proporción pues es mucho más pequeña, pero esta producción local se va a producir a partir de la T4, que pues la deodinasa tipo 2 pues la puede convertir. Sin embargo, pues vamos a necesitar también el transportador monocarboxilato 8 para permitir que gran parte de esa T4 entre. Tenemos aquí en la parte de abajo un paciente que sí está, digamos, afectado por el déficit, y vamos a tener un único, digamos, transportador o vía alterna, que en este caso es el transportador orgánico aniónico, que es el moradito que vemos ahí debajo de T4, y con esa vamos a tener una pequeña entrada de T4 que por la deodinasa 2 la vamos a poder convertir un poquito en T3, pero pues no va a ser suficiente. Se habla que, por ejemplo, esto es una de las deficiencias del modelo murino que está al otro lado, y pues ellos tienen una vía alterna que es mucho más fuerte y por ende las manifestaciones pues no son tan importantes y no se ha podido como correlacionar tan bien con el modelo humano. Siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos a nuestro paciente, tenemos a Alan, y tenemos dos gráficas, una que nos habla de la edad de inicio de los síntomas y la siguiente que nos habla del motivo de consulta principal. Vamos a tener que el motivo de consulta en la gran mayoría de los casos pues va a ser un retraso global del neurodesarrollo seguido por la hipotonía, que pues es compatible con lo que nuestro paciente Alan presentaba. Dentro de la edad de presentación tenemos en realidad como es un poquito más variable, y el diagnóstico pues es mucho más tardío en cuanto al inicio de los síntomas. La idea es que este puntico por acá nos habla de que el paciente probablemente desde su nacimiento, desde la valoración del primer mes, pues ya tiene las manifestaciones. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos pues una lista de características clínicas, son más, vamos a ver otra y vamos a chulear algunas de las que Alan tenía, pero a nivel neurológico vamos a hablar de hipotonía, trastorno de la deglución, retraso del neurodesarrollo, que por ende luego se traduce en una discapacidad intelectual, hallazgos extrapiramidales con movimientos anormales, distonía, y crisis también en una menor proporción. En cuanto a la parte endocrinológica, yo creo que ya la hemos como revisado apropiadamente, y vamos a tener también unas características fenotípicas especiales que pueden estar relacionadas también pues con la hipotonía. Siguiente. En cuanto a los paraclínicos, pues hay un perfil tiroideo que es el clásico de estos pacientes que tiene unos niveles plasmáticos de T3 que están elevados,
ahí hablamos pues como del hipotiroidismo periférico, luego una T4 que está disminuida y una TSH que puede estar dentro de los rangos normales o ligeramente elevada. La idea es que también se debe hacer la relación entre T3 y T4 y en estos pacientes suele estar pues por encima de 0,5. En cuanto a la resonancia, lo principal que vamos a encontrar en nuestros pacientes es el retraso de la mielinización. Ahora, lo que describen los estudios es que suele haber como un catch-up de esa mielinización posteriormente. Sin embargo, la idea es que al comienzo, digamos, del diagnóstico, pues va a ser bastante severo. Siguiente. Aquí ahora sí tenemos una lista de todas las cosas que pueden ocurrir con un porcentaje estimado. Claramente, pues estos porcentajes están basados en un número pues bajo de pacientes y con una edad bastante variable. Pero, ¿qué tenía nuestro paciente? Pues la hipotonía neonatal, teníamos la falla del medro, el bajo peso, la baja estatura. Acá también, pues hasta el momento únicamente podíamos hablar de retraso, no todavía del déficit cognitivo, pero pues sabemos que en un futuro pues probablemente se vaya a hacer nuestro diagnóstico. Siguiente. En cuanto a la parte neuromuscular, vamos a tener la hipotonía, espasticidad de hiperreflexia, distonía. Nuestro paciente hasta el momento pues no había manifestado nada sugestivo de coreoatetosis. Disquinesias que sí teníamos. Nuestro paciente aún pues no hemos identificado ni crisis ni ataxia. Sí se identificó en algún momento el nistagmo, pero en las últimas valoraciones pues ya no era tan marcado. Acá las otras características, pues teníamos el distiroidismo periférico que lo detectamos un poco más adelante dentro como del curso del paciente. Y aquí tenemos el retraso en la mielinización, que era el único hallazgo anormal que teníamos en nuestra resonancia. Siguiente. Entonces, en cuanto a diagnósticos diferenciales, pues yo creo que durante la presentación del caso pudimos pensar en realidad en muchos, porque aquí dentro de los diagnósticos pues vamos a hablar tanto de todas las leucodistrofias que tengan pues predominantemente un patrón de hipomielinización o todas las enfermedades que se presenten con distonía de inicio temprano. Toda esta lista de enfermedades pues se debe considerar. Ahora, hay algunas otras enfermedades que pueden parecerse un poquito más a la de nuestro paciente. Tenemos el pelizo-like y el pelizo propiamente, y también tenemos la enfermedad por MECP2, únicamente pues cuando se presenta como duplicación, y pues aquí estamos hablando en varones. Sin embargo, hay un reporte de caso de un paciente femenina con manifestaciones que pues no eran digamos, del corte tan severo como las que tenía nuestro paciente. Siguiente, por favor. Entonces, basados en esto y en digamos, en el poco volumen de pacientes que se tiene y la dificultad en el diagnóstico, pues, ¿qué podemos hacer? Principalmente en cuanto a la evaluación y el seguimiento, tenemos que hacer unas consultas, pues, multidisciplinarias. En la valoración neurológica siempre debemos tener resonancia y el electroencefalograma cuando se sospecha de crisis, aunque el porcentaje de crisis en estos pacientes tiende a ser bajo. El neurodesarrollo, la mayoría de estudios pues están realizados con Gross Motor, hay algunos también con Bailey. En cuanto a la parte musculoesquelética, no olvidar la parte de rehabilitación y de ortopedia por las complicaciones que nuestros pacientes pueden presentar, al igual pues que en otras enfermedades. La parte gastrointestinal, pues nuestro paciente, como tenía el trastorno severo de la deglución, que ya había implicado otras complicaciones, pues asimismo se le hizo la gastrostomía y los cuidados correspondientes a esta. Recordar que estos pacientes pues también tienen una poca ganancia de peso pues asociada a estas dificultades. Aquí está pues lo que a nuestro paciente se le ha podido hacer en cuanto a la distonía, en cuanto a la parte gastrointestinal y a la ganancia de peso, que fue lo que hablamos ahorita pues del patrón de alimentación. Siguiente. Para el tratamiento sintomático, pues ya hemos hablado, nuestro paciente tenía el trastorno de sueño, se inició la melatonina y pues digamos que la idea es buscar, a pesar de que de pronto no podemos todavía incidir
de manera muy efectiva sobre la causa de base de los trastornos, pues por lo menos la parte de la sintomatología, pues sí poderla controlar. Y dentro de esto, pues tenemos un seguimiento bastante estricto también con la mamá y con los familiares que finalmente son los cuidadores del paciente. Siguiente. Aquí nuevamente esto ya lo tocamos, efectivamente pues el TRIAC es un análogo de T3 que puede ingresar tanto a la barrera como a las células y a los astrocitos de manera libre sin necesidad de un transportador, y la idea es realizar pues una suplencia. Este estudio pues se está llevando a cabo en Países Bajos y, por ejemplo, para este momento del trial, digamos la fase 2, llevábamos nada más pues 46 pacientes dentro del estudio. Aquí en este caso pues estaban incluyendo niños hasta los 30 meses, que fue la razón inicial por la cual pensamos que de pronto alcanzábamos a incluir a nuestro paciente que hasta ahora cumple 2 años, pero pues como ya se explicó, no fue posible. Hay una actualización digamos, mm, parcial, de resultados parciales de este trial que se publicó este año, en la que tenemos ellos en realidad únicamente midieron desenlaces periféricos. En cuanto a desenlaces centrales, en la primera parte de la fase 2 nos hablaban de una discreta mejoría en el gross motor. Sin embargo, en su actualización ya no hablaron nuevamente, lo pasaron un poco por alto. Seguramente pues no hemos tenido cambios significativos a este nivel para la edad en la que los pacientes pues pudieron ser tratados. Para la parte periférica, en cuanto al distiroidismo, vamos a hablar aquí de la ganancia de peso. Aquí tenemos los pacientes en su línea basal, aquí a los 12 meses después del inicio del tratamiento y aquí en la última medición que se les hizo. Aquí pues no les traigo los OR, pero es significativo, o sea, el aumento es significativo estadísticamente en comparación con su línea de base. Aquí en el medio tenemos la frecuencia cardíaca, que vemos que también se disminuye significativamente, y de manera importante pues tenemos aquí abajo la T3, que estaba en todos los pacientes elevada por encima de los valores esperados, y luego con una normalización a los 12 meses del tratamiento, y que estaba en realidad muy parecida en la última valoración de los niños. Siguiente. Para hablar un poquito pues de la asesoría genética, sabemos que pues como es un trastorno ligado a la X, pues el padre de un niño que está afectado pues no va a tener esta mutación. Hay algunos estudios, uno de 24 personas que estaban afectadas, y de estos 17 de los niños pues habían heredado la variante patogénica de su madre. Pues también en este caso el resto de los niños, como vemos pues aquí al final, si tenemos un niño que es el único miembro de la familia que se encuentre afectado, pues podemos hablar posiblemente de una mutación de no. Y la mamá en este caso no sería portadora. Sin embargo, se supone dentro de lo que revisamos, pues todos los mamás deben hacerse el estudio como parte de su consejería genética para pues digamos, su futuro reproductivo. Siguiente, por favor. Y aquí una cosita muy rápida, ya para terminar, y es el pronóstico de nuestros pacientes. La mortalidad, pues, va a seguir siendo alta hasta que no podamos como corregir el trastorno de base. La edad promedio en este estudio que les estoy mostrando para el fallecimiento de los pacientes fue de 10,5 años. En total se tuvieron 32 fallecidos en este estudio. Entonces, pues lo que ellos nos muestran es que hubo casi la mitad de los pacientes no tuvieron como una causa de muerte específica, pero tenemos la neumonía aspirativa, la muerte súbita y pues una infección respiratoria pues posiblemente causada también por este trastorno de la deglución y la debilidad muscular, fueron como las causas principales. Aquí en la esquina inferior, pues vamos a ver una gráfica de la supervivencia total de los pacientes durante el seguimiento que se les pudo hacer. Y aquí tenemos la línea azul, que es, digamos, la que se ve truncada, es la de los pacientes que antes de los 3 años no lograron el sostén cefálico completo e independiente. Entonces, este se tomó como un factor pronóstico
pues del deterioro más rápido de los niños. La línea roja son los pacientes que en algún punto entre los 0 y los 3 años pues sí obtuvieron su sostén cefálico completo y tienen un pronóstico que pues es sustancialmente mejor en comparación con quienes no lo hicieron. Hasta el momento, pues todavía se está haciendo en este estudio, todavía se está haciendo seguimiento a los pacientes adultos que están. Vale aclarar que nuestro paciente tiene pues unas manifestaciones que son particularmente severas. Hay otros pacientes con diferentes, esta no es la única mutación que puede producir, digamos, esta enfermedad. Se han descrito otras, hasta el momento en Latinoamérica no hemos encontrado pues ninguna que tenga la mutación de nuestro paciente. Sin embargo, hay otras mutaciones que son un poco más leves que producen una disfunción o una disminución de el transportador monocarboxilasa 8, pero no una ausencia completa. Entonces, de eso también depende un poco la manifestación y este pronóstico de los niños. Por eso hay algunos que pues viven hasta la adultez. Y muchas gracias. Gracias, Majo. Indudablemente este paciente pues nos ha enseñado bastante. Como lo verán, pues piensa uno en diferentes patologías, como lo mencionaba María José, diagnósticos diferenciales, uno baraja una cantidad de posibilidades y al igual que otros pacientes, yo creo que nos ha puesto a pensar que de pronto los estudios genéticos en estos casos con manifestaciones múltiples que de pronto no tienen una línea tan juiciosa que es sencilla de un trastorno más específico, deben ser más tempranos. O sea, estos estudios genéticos deben ser más tempranos porque hay muchas patologías potencialmente tratables que todavía no conocemos bien. O sea, con los estudios genéticos y con muchas mutaciones estamos aprendiendo infinidad de conceptos en muchas de estas entidades que desconocíamos antes. Jorge, te escuchamos. Bienvenido. Buenas noches, ¿me escucha? Aló, Sí, Jorgito, te escuchamos bien. Buenas noches, muchísimas gracias, doctoras, por la presentación, la descripción. Evidentemente, pues es un caso fascinante. Yo quería resaltar una cosa y es la parte de la espasticidad. Yo he tenido 3 pacientes con Alagille-Dudley, uno lo perdí en seguimiento con la pandemia, otros 2 los estoy siguiendo activamente en el instituto. Uno tiene 3 años, el otro 9. Y una cosa muy importante es el manejo de la espasticidad. De hecho, en la última clasificación a la nomenclatura de trastornos genéticos que producen trastorno de movimiento, la MDS está clasificado como una paraparesia espástica, o sea, las mutaciones en ese gen. Y es porque los 2 primeros años más o menos la hipotonía en efecto es muy marcada, pero después va progresando espasticidad. Las primeras series de casos de Alagille-Dudley describían mucho la espasticidad y ya los más recientes han venido escribiendo cosas más como distonía y eso. De hecho, los 2 pacientes que estoy siguiendo ahorita tienen distonía y espasticidad. De eso quería decir que me ha ido muy bien con baclofeno en ambos pacientes. El grande le he tenido que poner también toxina botulínica, pero en general el control de la distonía y de la espasticidad es bueno. Y esto es muy importante porque encima estos pacientes todos son muy delgados, tienen unos problemas gigantes para ganar peso por esta disfunción endocrinológica que ya muy bien nos describieron. Y estas posturas sostenidas a lo largo del tiempo les incrementan mucho el gasto energético y complican mucho más las cosas. Entonces, el manejo de esa parte de la espasticidad de la distonía pues es muy importante y así como lo mencionó la doctora María José, ahí estaba anotado, el baclofeno es una muy buena opción. Obviamente, pues vigilando la función hepática y todo, pero o particularmente a mí hablo de lo que yo he visto, el baclofeno les va muy bien. Sobre la parte endocrinológica, todo lo que dice la doctora Tiac, está en legislación acelerada por EMA para designación directamente el manejo de MST8 para el año que viene, a ver si se quitan un poco esas barreras que la doctora nombraba sobre el uso del medicamento y pues no mucho más. Terapia génica también se ha investigado con vector viral, pero todo eso está como muy crudo y pues de verdad algo
para manejar esa parte es importante porque uno se queda como muy amarrado de brazos en ese sentido. Muchísimas gracias, la verdad, muy bueno, muy bueno, muy bueno el caso y lo que dice la doctora Guerrero de muchas veces la importancia de un estudio genético amplio a veces en esto, hace las cosas como más rápido y uno no divaga tanto en otros paraclínicos y esa combinación de trastorno del movimiento, hipotonía, retardo del desarrollo severo, pues me parece muy ilustrativo el caso. Muchísimas gracias por presentarlo. No, gracias a ti por tus comentarios, Jorgito. Pues efectivamente, o sea, teníamos esos cambios en el tono con ese chiquito, o sea, esa hipotonía que era marcada más axial y más apendicular, empezaron a cambiar ese tono a aumento, a espasticidad. Con el clonazepam nos fue muy bien. Afortunadamente nos fue muy bien. La mejoría, como vieron en la evolución, nos fue muy bien, pero te agradecemos porque tenemos que tener presente esa posibilidad del baclofeno. La doctora Marta quiere compartirnos, te escuchamos, Marta. Hola, gracias, excelente caso. Pues así como el doctor Ramón hace su aproximación desde el punto de vista de movimientos anormales, yo haría la aproximación también desde el punto de vista de leucodistrofias hipomielinizantes. No sé si ustedes recuerdan que nos acompañó la doctora Odile Tanguy hace unos años y nos hizo unas presentaciones muy interesantes de leucodistrofias y dentro de esas hacía una revisión muy interesante de causas de hipomielinización. Teniendo en cuenta que en este síndrome de Alan-Hirschman la hipomielinización es transitoria, o sea, eso potencialmente mejora. Este grupo de la doctora Tanguy, hace poco, en el 2019, publicaron una serie de 24 casos donde el enfoque era principalmente el compromiso neurológico y el espectro es amplio, desde pacientes muy severos hasta pacientes con discapacidad cognitiva leve y no tantos movimientos anormales. La aproximación y dentro de los paneles de pronto de leucodistrofia está incluido y también en los paneles de paraparesias. Entonces sí hay como diferentes aproximaciones según el conjunto de síntomas que se identifiquen en los pacientes. Gracias, Martica. Sí, recordamos esas conferencias que fueron excelentes y que nos aportaron mucho. Y por eso quisimos traer este paciente, porque tiene tantos elementos que realmente pues lo vemos desde los movimientos anormales, desde la diferenciación con crisis, desde la parte de leucodistrófaso, que en este caso es más una hipomielinización. Entonces, realmente tiene tantos, este componente sistémico, por eso fue que escogimos este paciente para compartir con ustedes nuestra experiencia. No sé si hayan preguntas adicionales o comentarios. No veo manitas levantadas, no manitos levantadas. Sí. Si de pronto no veo alguna, tranquilos, pueden abrir su micrófono y compartir. Y si no, pues de verdad muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en el día de hoy. Doctora Nuri, sí. Agradecerles a todos por su participación, a la Universidad Militar Nueva Granada, y pues recordarles que estamos en el proceso de recertificación. Entonces, pues la idea es participar en todas nuestras actividades académicas. Gracias a todos y feliz noche. Muchas gracias, que descansen. Nos vemos entonces en nuestro próximo coloquio. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.